soy Flor Torrente y quiero darles la bienvenida a este nuevo ciclo llamado El Inspira, donde distintas mujeres protagonistas nos van a contar sus experiencias. El objetivo es reflejar qué pasa hoy, las nuevas tendencias y las novedades que impactan en nuestro estilo de vida. Estas entrevistas serán transmitidas por las webs de El, Clarín y así como también sus redes sociales. En el ciclo de hoy hablaremos de sustentabilidad, uno de los grandes desafíos de esta época. Antes de seguir, queremos agradecerles a Portside y Patagonia Flooring, quienes nos acompañan en la realización de este evento. La sustentabilidad está presente como principio en los negocios. Hoy se habla mucho sobre las marcas con propósito, así como el compromiso de los jóvenes. A partir de estas entrevistas, conoceremos la importancia y también cuáles son los cambios que hay que tener en cuenta para una vida más saludable, vivir en armonía con nosotros y con el medio ambiente, y reconocer los productos y tendencias de lifestyle más sustentables. Dominic Metzger entrevistará a las siguientes personas que nos contarán sus experiencias. Gabriela Laimo, CFO de Patagonia Flooring, doctora en Ciencias Económicas y maestría en Dirección de Empresas. Agustina Chazarreta, diseñadora de indumentaria y responsable de la línea sostenible Honest de Portside. Nikki Becker, cofundadora de Jóvenes por el Clima, activista ambiental. Le damos a todos la bienvenida y la industria de la moda es una de las más contaminantes del planeta. Por eso es súper importante todo lo que tiene que ver con el desarrollo de una línea y que contaminen lo menos posible. Y es por eso que en el caso de Portside transmiten un camino hacia un mundo y un medio ambiente más sostenible. Ellos cuentan con una planta productiva en La Rioja donde siguen toda la trazabilidad y el ciclo de esa producción. Estamos con Agustina Chazarreta, que es diseñadora de indumentaria y además la responsable del proyecto Portside Sostenible Honest. ¿Cómo estás, Agustina? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Un placer enorme. Contame un poco cómo hacen que se lleve adelante el proyecto que tienen en Portside de Honest. Bueno, el proyecto inició hace 5 años, en el 2019, y es uno de los proyectos más importantes de la empresa. Explorando un poco lo que eran los textiles, las fibras, empezó a tener un crecimiento que hoy llegamos a tener del total de la colección, el 15% es sostenible. ¿Qué es ser sostenible, mi camisa, por ejemplo? Ser sostenible, el objetivo final es contribuir al medio ambiente sabiendo que estamos en una industria que contamina muchísimo. Entonces uno puede ser sostenible desde el cuidado de una fibra, comprando una remera de algodón orgánico que está cultivado en campos que no usan pesticidas, que no contaminan a la población que vive ahí, o puedes consumir algo que esté hecho de desechos, como por ejemplo este suéter que tengo puesto, está hecho con desechos de tejidos que se vuelven a procesar, pasan por una máquina, se vuelve a generar un hilado y se vuelve a tejer sin generar basura. Después hemos tenido otra línea en la colección, eran hechas por comunidades autóctonas de aquí de Argentina y estaban teñidas con cáscara de palta, con cáscara de cebolla, con corteza de árbol, sin usar tintes que contaminen el medio ambiente, el agua. Entonces esos son procesos naturales que colaboran a un mejor desarrollo. ¿Cuáles son las dificultades que más se encuentran ustedes? Un poco la idea de la empresa, tanto para nuestros clientes, que son nuestra comunidad, como para adentro, es contagiar esto, ¿no? Es empezar a entender y a tomar conciencia. Desde el lado de producto, por un lado estamos con este desarrollo de prendas sostenibles. Tenemos un objetivo para el 2024 de crecer y llegar al 25% de la colección sostenible. Quisiéramos ir más rápido todavía, pero no es fácil conseguir la materia prima, no es fácil conseguir colaboradores que estén trabajando en Argentina con este tipo de procesos. ¿Y con el cliente qué pasa? El cliente está totalmente fascinado. Hay un cambio de mentalidad en todo sentido. Hay una toma de conciencia en general en qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y en el momento de comprar en el local, todas nuestras prendas de la línea Honest tienen una etiquetería especial. Sí. Incluso la etiqueta es con un papel plantable, o sea que no la puedes poner en la tierra, en una maceta. Sí, yo vi que tiene la etiqueta que después viene la descripción para que uno pueda tener
su planta. Exacto. Hay algunas que tienen semilla de romero, otras de margarita, otras de lavanda. Y la gente le gusta, pregunta. Y la verdad es que entre comprarte un suéter con un tejido reciclado y un suéter común, cuando te hace el clic, empiezas a elegir lo otro. Entre una remera de algodón orgánico y una remera común, elige la de algodón orgánico. Y además se ayornó, me parece, mucho el diseño, porque antes había como un preconcepto que quizá no estaba a la moda ese diseño, no era súper lindo, sí. Y ahora realmente se actualizaron en eso también. Y la materialidad. Lo que nos pasaba a nosotros en 2019 es que las prendas quedaban duras, quedaban, la verdad, poco atractivas. Y hoy no. Hoy no, este suéter sí, o sea, es precioso. Claro, no te das cuenta a la vista, a simple vista, que tiene todo ese proceso. Y está bárbaro, y la gente va al local y pregunta, y las chicas le cuentan, porque cada prenda tiene una historia distinta, desde el reciclado, desde lo orgánico, desde quién ha fabricado, y la gente consume con más placer. Es diferente comprar así. Mucho más consciente. Y aparte ustedes cuando vas a los locales tienen algo muy lindo que son las bolsas, que son de tela. También eso es como hay que cambiar todo un clic, irte de un local con una bolsa de tela y no una de cartón, es como tenemos que tratar de ir hacia ahí. La idea de la bolsa es que cada persona que compre una prenda de Ones se lleva de regalo la bolsa. Y si vuelve al local en algún momento a comprar cualquier prenda de la colección, no es necesario que sea de Ones, pero vuelve con su bolsa, tiene un descuento extra. Este descuento es a modo de tentarte y de hacerte acordar que lleves la bolsa en la cartera. En realidad, es algo simbólico. La idea es que tomemos conciencia de que si andas con la bolsa en la cartera y la puedes usar y dejar de consumir tantas bolsas de cartón, sería espectacular. Además, que la bolsa la hace una fundación, nos hemos aliado con Enredando y de la Nada, que le dan trabajo a mujeres como jefas de casa para salir adelante. Entonces es un proyecto súper circular que además lo hacemos con retazos de la empresa, de todo lo que fabricamos, con todo ese desperdicio. En vez de generar más basura, se hacen las bolsas, se da trabajo a un grupo de mujeres y además el objetivo final es dejar de consumir la bolsa de cartón. Entonces es como empiezas a hacer un circuito que es bárbaro. Está buenísimo eso. Y ahora, ¿qué proyectos tienen como marca, como Port-Safe, para ir reduciendo el impacto ambiental? No solo hablando de ropa, ¿no? Claro, bueno, estamos trabajando con toda la empresa en este proyecto. En la empresa en sí hemos dejado de imprimir, estamos midiendo el impacto de cuánto menos papel estamos consumiendo en la empresa. Pero son todas iniciativas que tienen que ver con todas las áreas de la empresa, no solo con la línea de producto. Así como la apertura de la planta en La Rioja, tratar de descentralizar un poco la fabricación en Buenos Aires, generar trabajo y enseñar el oficio en el interior. Otra de las acciones que estamos haciendo es, hemos tenido una campaña de lentes de sol, pero el objetivo principal de eso, los lentes están en la venta en el local. ¿Qué tienen esos lentes? Son hechos de PET. Y hemos generado una campaña adentro de la empresa con contenedores donde recolectábamos el plástico en desuso de cada colaborador de la empresa. Cada empleado, trabajador de Port-Safe llevaba su plástico, su botella, sus tapitas, para que esos sean los lentes. Exacto. Y todos hemos aprendido de qué manera reciclar el plástico, qué plástico sí, qué plástico no, cómo dejarlo en el contenedor. Y ha sido un proceso espectacular donde todas las mañanas llegábamos con nuestra bolsa de plástico para llenar el contenedor.
O sea, son todas, estamos además de hacer un producto que sale a la venta, estamos todos muy motivados y comprometidos con el proyecto. ¿Y qué te pasa a vos, Agustina, cuando ves a alguien en la calle, una chica, una mujer que lleva un producto de Honest, por ejemplo, de Portsea? Me encanta, porque aparte es una línea que está captando un público más joven, es una línea que está captando clientas más fidelizadas, viste, que conocen la línea y que van a preguntar cuáles son los artículos de la línea en la temporada. Se genera un vínculo como más cercano con la clienta, que sabe lo que estamos haciendo, que está interesada en lo que estamos haciendo y que prefiere consumir de esa manera. ¿Y fue difícil arrancar el proyecto? ¿Hubo resistencia? No resistencia de parte de la empresa. Nosotros estábamos convencidas que teníamos que ir por ese lado. Sí ha sido difícil encontrar la forma, encontrar el cómo. Y como te digo, el día de hoy nos juntamos con organizaciones, con ONG, estamos todo el tiempo viendo qué podemos hacer, cómo sumar, más allá de un producto en sí, estas acciones que se terminan desparramando en la sociedad y que terminan haciendo un bien. Es como muy apasionante y van surgiendo cosas todo el tiempo. El objetivo sería en un futuro 100% todo material reutilizable. Eso sería lo ideal. Estamos también con un proyecto de reforma en los locales, que el área de arquitectura también está muy comprometido con este proyecto, entonces estamos buscando ahí cómo incorporar todo este tema en los locales, con las materialidades, con el uso de lámparas LED, el sistema de probadores, que si sales del probador se apague la luz. Estamos como trabajando desde muchos puntos y áreas de la empresa con esto en la cabeza, ¿no? Como primer objetivo. Agustina, te quiero agradecer por esta charla con nosotros, un placer. Muchas gracias. Enorme. Muchas gracias por la invitación. Es muy lindo poder hablar de este tema y generar conciencia. Eso es lo más importante. Sí. Y a todos ustedes les agradecemos estar ahí del otro lado y nos vamos a estar reencontrando muy pronto. Bienvenidas. Y desde hace 20 años Patagonia Flooring es sinónimo de revestimientos naturales, reconocida en la Argentina como en el mundo. Proponen interiores y escenarios con armonía con la naturaleza, con un estilo que tenga que ver también con las exigencias de hoy en día. Y estamos con Gabriela Alaimo, que es CFO de Patagonia Flooring, doctora en Ciencias Económicas y con una maestría en Dirección de Empresas. Y además la anfitriona de este hermoso lugar en el que estamos. Gracias, Gabriela, por abrirnos las puertas de tu casa, por recibirnos con tanta calidez. Y contanos, yo estoy muy interesada en saber ¿qué son las nuevas tendencias en revestimientos? ¿De qué podemos hablar hoy? Podemos hablar, mira, hace años que ya es tendencia en todo lo que es el mundo de la arquitectura, la biofilia arquitectónica, que tiene que ver con justamente aunar, integrar todos los aspectos y los productos que la naturaleza te provee en la construcción. Entonces, bueno, Patagonia Flooring en vanguardia y apoyando esa tendencia, tiene más de 200 productos naturales, ¿sí? que apoyan la moción y que aparte naturales y sustentables. Yo pienso a veces en las maderas, en los revestimientos, y me acuerdo en la época de mis abuelos, esos tablones que se pegaban con alquitrán. Eso ya no existe más. No existe más. Mira, hemos ido estudiando y ahora estos últimos años nos hemos asociado con una empresa sueca que se llama Bona, que nos provee todos los insumos, lo que es para justamente la instalación, porque tienen muchísimos procesos de antihumedad, de productos para lustre, lo que tiene que ver con las grietas, las roturas, simplifica muchísimo. A su vez, nosotros hemos ido también estudiando, ¿no es cierto?, la madera de forma tal para simplificar y minimizar el consumo de la madera. Patagonia tiene algo que no tienen otras empresas. No. Patagonia es la única empresa que produce pisos, revestimientos y decks con una certificación
que es FSC, que es el Consejo de Administración Forestal, ¿sí? Que tiene que ver con el cuidado responsable y sustentable de los bosques. Cuando vos me decís eso, yo tengo que ponerme a pensar de que ustedes están desde la producción, obviamente, haciendo todo el seguimiento. Absolutamente, absolutamente. Desde la producción forestal, más que nada por esta certificación que es tan difícil de conseguir y más aún de mantener, porque tenemos auditorías anuales, 2 por año, y que tiene que ver con toda la trazabilidad de la madera, ¿no es cierto? No solamente el trabajo que da en los bosques y en la selva, sino porque tiene que ver con los derechos humanos también, ¿no es cierto? Y utilizando la menor cantidad posible de madera noble y maderas exóticas, ¿sí? Eso es lo que estamos nosotros pegando la multicapa a esa madera noble, lo que le da dureza a su vez, y utilizando muchísimo menos cantidad. Y también tiene que ver justamente con esta trazabilidad que chequean que de donde se sacó un árbol para hacer piso se vuelvan a plantar. Bueno, tiene que ver justamente, esta certificación tiene el cuidado especial de sacar lo que es la producción forestal, sacar el árbol antiguo más grande para que justamente cuando lo talan entre el sol, entre la luz y crezcan todos los renovables, ¿no es cierto? Ustedes tienen una conciencia justamente que es cuidar de la madera. Exactamente, cuidamos la madera, el consumo, ¿sí? Haciendo justamente el multiestrato, que es cortar las tablas de madera de un árbol. Salen muchas tablas, pero realmente se utiliza muy poco, un 20%. Entonces, con ese otro 80% se reutiliza para otro tipo de cosas. Se utiliza para pallets, se utiliza para la construcción gruesa, pero el 20% que nos traen en tablas, todo lo que es la producción, esas tablas se dividen en lamas más finitas, y que es lo que se pegan en una multicapa de madera mucho más económica, que es justamente el otro 80%, y a su vez que le da la dureza a la madera. Eso es buenísimo. Ahora, ¿qué le aconsejarías, Gabriela, a alguien que está por renovar su casa o por ponerse a construir su casa? ¿Qué consejos le podemos dar? Bueno, hoy, imagínate, como te decía, son todos productos naturales. Esta sensación de crear ambientes armónicos, que generen paz, que generen, bueno, con productos naturales, está, como te comentaba, muy en tendencia, es lo del momento. Y hoy tenemos más de 200 productos que apoyan y respaldan esta tendencia. O sea, la tendencia también y la recomendación, porque uno cuando va a hacer una renovación quiere que esté obviamente actualizado, pero que tenga perdurabilidad en el tiempo. Entonces, ¿qué uno tiene que pensar un poco más? ¿No guiarse tanto por la moda del momento? No, igual nosotros, como te repetía, estamos en vanguardia. Nosotros tenemos hoy, te puedo decir, muchísimos productos y a su vez asociados con esta empresa sueca, que nos permite, en caso de que, por ejemplo, un piso que no esté para levantarlo, podemos renovarlo, podemos hacerle un restyling. Incluso tenemos carpinterías en la fábrica que pueden, digamos, imitar exactamente la tabla que te falte, por ejemplo. Bueno. ¿Entendés? Entonces, sí, nosotros decimos que no vendemos productos, solamente vendemos productos, servicio, solución, garantía. Hacemos cosas de carpintería, artículos de decoración, todo lo que tiene que ver con el interiorismo. Y que tiene que ver con esto del cuidado sustentable. O sea, lo mejor es obviamente consultar y asesorarse con los profesionales, porque por ahí a lo mejor uno tiene una idea y no sabe llevarla. Incluso tenemos directores comerciales muy ayornados, capacitamos permanentemente a todos nuestros directores comerciales, capacitamos a nuestros instaladores. Imagínate que los instaladores entran en la casa de los clientes y son los que tienen que tener, obviamente, una presencia especial y tienen un conocimiento y que nos acompañan ya hace muchísimos años. Ustedes en Patagonia Flooring tienen algo que es único en la Argentina, que es el sistema Prefinish. Exactamente. ¿Qué es eso? Es justamente lo que te comentaba. Tiene que ver con un acabado prefinish. Tenemos un tren de lustre con estos barnices que son también con un cuidado especial, digamos que son al agua, pero que se hacen que le dé una dureza al piso de la dureza de una cerámica. Sí. O sea, son duros. Obviamente que hay que cuidarlos y, como te decía, el cuidado es habitacional. ¿Sí? Es un cuidado normal, no es un cuidado especial. Hoy los pisos no se lustran, solamente se les pasa apenas un trapo húmedo y nada más. Húmedo casi seco porque no se ensucia y no penetra ningún líquido, ¿no es cierto? Eso es buenísimo.
¿Qué es la aventura que ustedes hacen? ¿Cuál es esa aventura que ustedes hacen una vez al año? Sí, es el Adventure Tour. Bueno, el Adventure Tour fue creado hace muchísimos años por el CEO de la compañía, Daniel Saramaga. Primero empezó en familia, hacíamos viajes muy pequeños, familiares. Después se fueron adicionando amigos y con los años el CEO dijo, bueno, vamos a incorporar para afianzar un poco lo que es la amistad, por los lazos y obviamente, bueno, empezamos a invitar a la prensa, empezamos a invitar a nuestros principales clientes, obviamente para empleados meritorios también. Y bueno, y hoy somos una vez por año, en noviembre, ahora se hace el Adventure Tour, 80 personas. Somos 80 que se hace mountain bike, hacemos rafting. Imagínate con los cascos de bicicleta. Uno está acostumbrado a negociar precios, a negociar todo tipo de cosas, pero bueno, cuando te ves en shortcito, en bicicleta, te caes o con el casco del rafting. Pero no hay competencia, no hay competencia. Lo bueno es que no hay competencia. Es solamente para diversión, son 4 días. Divinos, que estás invitado, obviamente. Ah, bien. Y lo que sí... Hay que entrenar. Hay que entrenar. Hay que entrenar. Igual está preparado para todos los estilos, digamos, no hay competencia, ya te digo. Ahí están, mi marido armó grupos del pro, grupos máster y grupos que caminan solamente, van y caminan. Pero la idea es justamente, como te decía, afianzar relaciones. Y en la naturaleza estar también. Y obviamente, estar en la naturaleza, ¿no es cierto? Porque justamente vamos a la Patagonia este año, vamos a Esquel, un lugar hermoso. Bueno, y ahí hacemos mountain bike, rafting, divino, hermoso. Gabriela, un buen piso de madera o para que un piso revestimiento de madera sea bueno, tiene que poder durar ¿cuánto? Mira, la realidad es que si tiene los cuidados pertinentes, tiene que durar muchos años. Nosotros damos garantías de 25 años, pero la realidad... 25 años de garantía. Sí, pero por decir un número, porque la realidad es que si vos lo cuidás, viste, es como la pileta. Si vos a la pileta no le tirás un poco de cloro, la pileta se pone verde inmediatamente. Si uno a los vidrios no los limpia, se ensucian. El cuidado del piso es habitacional. Es simple, este piso que nosotros hacemos realmente es cómodo, confortable, crea naturaleza. Lo que te hablaba de la biofilia tiene que ver con todo este ambiente cálido, ¿no es cierto? Bajarte de la cama y pisar algo cálido es diferente. ¿La Argentina tiene una madera por excelencia? La Argentina tiene el apacho, muy bueno, que nosotros traemos del norte, del Chaco, de Formosa, y que utilizamos muchísimo para los decks, para pisos de alto tránsito. Muy lindo, y utilizamos muchísimo y se vende muchísimo. Me encantó. Gracias, Gabriela. Un placer, muchas gracias, muy amable. Y a ustedes también, gracias por estar allí del otro lado. Le damos a todos la bienvenida. Estamos con Nikki Becker, que es una incansable activista muy joven que busca revertir los efectos de la crisis climática en la Argentina y en el mundo. 22 años, una de las fundadoras de Jóvenes por el Clima. Es estudiante de abogacía y muchas veces salió a representar a todos los jóvenes y a todos los que tenemos interés por cambiar nuestras costumbres en este planeta. Fue al Congreso de la Nación para promover la aprobación de leyes que cuiden nuestro medio ambiente. Le encanta hacer radio, la comunicación y está con nosotros, Nikki. Un placer enorme tenerte acá. ¿Cómo arrancaste? Contame, ¿por qué esa pasión por hablar de estos temas? Bueno, a mí lo que me pasó fue que en 2019, en febrero, estaba en Instagram, me crucé con un video de Greta Thunberg, que en ese momento tenía 15 años, fue esta joven sueca que empezó a protestar sola enfrente de su parlamento. Y el video que me crucé era ella convocando a la primera movilización internacional liderada por la juventud el 15 de marzo de 2019. Y en realidad yo cuando vi ese video dije, no entiendo por qué hay jóvenes de mi misma edad, yo en ese momento tenía 18, recién había terminado la secundaria, que al parecer tienen información que yo acá no la veía, no la tenía. No la hablaba ni con mis amigos, nunca lo había visto en la escuela, sabía lo que era el cambio climático a grandes rasgos, pero no era un tema que estaba instalado en absoluto y al parecer en Europa un poco más. Entonces un poco desde la curiosidad empecé a buscar información
Y yo hasta ese momento tenía los mismos prejuicios que tienen un montón de personas, que es que la crisis climática es un problema del futuro, la crisis climática afecta a un oso polar, por ende... Lo veías lejano. Claro, ¿por qué nos debería importar a personas que vivimos en Argentina con tantos otros problemas que tenemos? Y cuando empecé a buscar información, primero me asusté y a su vez también me dio bronca porque empecé a leer que al parecer el futuro de mi generación estaba en juego por decisiones que nosotros no habíamos tomado y tampoco fuimos parte. Entonces, y que por otro lado, las decisiones para cambiar ese futuro tenían que tomarse ahora, no cuando mi generación esté en la toma de decisiones. Y un poco decidí cambiar o convertir esa bronca e indignación en acción colectiva y unirme y empezar un movimiento que se llama Jóvenes por el Clima. En realidad, al principio era un grupo de WhatsApp de conocidos que dijimos, bueno, creemos una expresión local de ese movimiento internacional acá en Argentina y convocamos a la primera movilización el 15 de marzo. Así que primero ojo en los grupos de WhatsApp en los que uno se mete, porque después termina dedicándole más tiempo de lo que uno cree. Y en esa primera movilización nosotros pensamos que iban a venir 30 personas, 40 personas, no teníamos idea qué esperar, pero como era un tema que no se hablaba, la verdad es que muchas expectativas tampoco teníamos, pero dijimos, bueno, hagámoslo igual. Y terminaron viniendo 5.000 personas, que fue un montón para ese momento y fue un granito. También porque vinieron muchas personas que no estaban organizadas, sino que eran jóvenes que venían con sus amigos porque estaban preocupados por un tema que al parecer, de nuevo, no se hablaba y también era un año electoral. Entonces era un tema que de repente empezó a calar porque, bueno, también empezaron a decir, bueno, voto joven, empiezo a hablar de cambio climático. Pero sobre todo lo que me convocó fue un poco ese sentimiento de angustia, pero también de entender que, de nuevo, la crisis climática no se trata de un oso polar, aunque también afecta a un oso polar, sino que se trata de nuestra calidad de vida y de nuestros derechos humanos básicos. ¿Y qué pasa en la Argentina? ¿Qué hacemos bien? ¿Qué hacemos mal? Bueno, Argentina emite un 0,7% aproximadamente de las emisiones de gases de efecto invernadero, que son los gases contaminantes que después producen el cambio climático a partir, por ejemplo, de la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo. Es decir, no somos de los máximos emisores, pero Argentina tiene que enfocarse especialmente en la adaptación al cambio climático. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque si bien Estados Unidos tiene más responsabilidad, después los impactos de la crisis climática lo tienen todos los países. Nosotros lo podemos ver muy claro con las 9 olas de calor que tuvimos en este verano, y si no tenemos la infraestructura para poder enfrentar los impactos de la crisis climática, como la ola de calor, como por ejemplo, o los incendios, como por ejemplo tener más árboles en las ciudades, o un sistema nacional de fuego que funcione mejor y pueda detectar con anticipación los incendios que tenemos en general, ahí estamos complicados. Entonces, por un lado tenemos la mitigación, que tiene que ver con dejar atrás los combustibles fósiles y empezar a invertir en otro tipo de energía, que son las energías renovables, que Argentina en eso tiene mucho potencial, porque tenemos sol, porque tenemos viento, y sin embargo todavía no estamos transicionando al tiempo que deberíamos estar haciéndolo. Y por otro lado, la adaptación, que es un poco esto que te contaba, y si bien el tema está mucho más instalado que desde cuando Jóvenes por el Clima empezó, la verdad es que todavía no se ve esa voluntad política y no se ve instalado realmente en la agenda política, cultural, mediática, como debería estarlo. No, bueno, este es un año electoral y hasta ahora, hasta el momento, no escuchamos mucho de la política. ¿Qué van a hacer justamente con esta agenda verde que tienen planeado? ¿O qué futuro dentro de la industria o del consumo se va a mejorar el impacto? No, para nada. E incluso cuando fueron las olas de calor, que es algo que afectó a toda la población, tampoco salieron los máximos referentes políticos a hablar del tema y plantear qué se debería hacer. De hecho, el cambio climático en Argentina, tenés quienes lo niegan, aunque es una discusión realmente bastante saldada y vieja, pero también tenés quienes dicen, como tenemos un problema económico tan grande, la crisis climática no tiene que ser una prioridad, cuando en realidad uno no puede pensar la economía y el cambio climático de forma separada, porque incluso cuando hablamos de la sequía que estamos viviendo como país, se relaciona con el cambio climático, entonces también impacta en nuestra economía. Y ese discurso también es importante revertirlo. Ahora, ¿qué sentís vos que pasa en la Argentina con los chicos, con los jóvenes como vos, y el interés por el cambio climático que todavía a lo mejor lo ves en otras partes del mundo que está más desarrollado con los chicos?
No, acá el movimiento ambiental joven es muy grande. De hecho, en muchos otros países ven a la Argentina como un ejemplo en cuanto a las acciones que hemos hecho o los logros o la incidencia política incluso que tenemos de haber podido participar e impulsar diferentes proyectos de ley como la Ley de Educación Ambiental, la Ley de Cambio Climático, la ratificación del Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo importante regional de derechos humanos y ambiente. Sí, lo que veo es que si no tenemos, por ejemplo, educación ambiental, que si bien la ley la tenemos, pero después lo que pasa es que como no se dan las capacitaciones a los docentes, después no se termina de implementar realmente, sobre todo cuando salís de las grandes urbes. Entonces, si no tenemos nosotros la información, es difícil poder hacer algo. Por eso la educación ambiental es fundamental. Pero después lo que veo es que hay muchísimos jóvenes involucrados y que en algún punto ahí está la esperanza, que no hay que caer en... viste que se escucha mucho de los jóvenes son la esperanza o lo que están haciendo y por ende lo vamos a poder resolver, cuando eso en algún punto es hasta una posición un poco cómoda de pensar que la responsabilidad recae en nosotros cuando primero no es nuestra responsabilidad porque no somos quienes causamos esto, pero a su vez la esperanza es algo que hay que construir, que hay que trabajar y que se hace de forma colectiva. Totalmente. ¿Por qué ponen el 2030 como una fecha límite? ¿Qué pasa o por qué eligen ese año, 2030? Bueno, en realidad lo que hay diferentes proyecciones que hace el IPCC, que es el grupo de expertos de la ONU de cambio climático, los científicos más importantes, que lo que dicen es que no hay que superar el 1,5 de temperatura, de aumento de temperatura, desde la era preindustrial. Hasta ahora, desde la era preindustrial hasta la actualidad, aumentó 1,1 la temperatura promedio global. Y las proyecciones dicen que si seguimos a este ritmo produciendo y consumiendo, en ese año va a ser el año donde se puede llegar a superar. Se y escale. es tan importante porque, de nuevo, hablar de crisis climática a veces parece un poco técnico. Yo te digo 1,1, 1,5, decís, la verdad es que tener 28 grados o 29 de temperatura Claro, no sí, me que cambia. Hay que pensarlo más como una fiebre y los mecanismos que genera nuestro cuerpo cuando tenemos 38, 39 no es lo mismo y con el planeta pasa exactamente lo mismo. Y hay muchas consecuencias que no se darían si no superamos ese número. Por eso es tan importante y de hecho hay un acuerdo internacional que es el Acuerdo de París, que es el más importante, negociado por todos los países, que dice que no hay que superar el 1,5 y para nada los 2 grados. Porque si superás los 2 grados, ahí estamos en problemas en serio. Entonces, en realidad el 2030 no es un año en donde algo va a pasar exacto, sino que es incluso una herramienta discursiva como para decir, si seguimos a este ritmo, no falta tanto como para que pasemos un límite planetario, que las consecuencias van a ser importantes, porque pensemos, si ya con 1,1 de temperatura, o sea, de aumento de temperatura, tuvimos 9 olas de calor, ¿qué va a pasar con 1,5? ¿Y qué va a pasar con 2? ¿Y con 3? ¿Y con 4? Que son proyecciones que tampoco son tan lejanas, estamos hablando de 2100. ¿Y se está cumpliendo el tema de la temperatura global y más o menos frenar el crecimiento o no? Porque yo tengo la sensación que no. Y no, la verdad que no. O sea, hay muchos acuerdos internacionales o incluso leyes que son muy lindas en los papeles, pero que después lo más importante es la implementación, porque ojalá solo una palabra o un discurso resuelve la crisis climática, pero lamentablemente es mucho más complejo. Y después también hay toda una cuestión geopolítica de una disputa entre Estados Unidos y China. Estados Unidos es el emisor más grande a nivel histórico y China ahora en la actualidad, también por el rol que tiene de fábrica del mundo. Entonces también hay una discusión sobre quién tiene más responsabilidad, quién tiene que tomar más acción. Pero bueno, sí hay ciertos avances que se fueron haciendo, como por ejemplo invertir y que crece cada vez más las energías renovables y se va diversificando más la matriz energética y dejando atrás el carbón, los combustibles fósiles. Incluso China, que es el más contaminante en la actualidad, cada vez le da más foco a las energías renovables y eso también provoca que en general todos los países tiendan a ir en el mismo camino. También porque no queda otra. No hay otros recursos, los actuales están escaseando y además hay una búsqueda también para ir por otro lado, me parece, ¿no es cierto? Sí, o sea, incluso hasta a nivel económico, digamos, a los combustibles fósiles tienen fecha límite, un poco porque no hay más y también porque el mundo está yendo para otro lado, por ende no nos queda otra. Pero todavía le queda tiempo de vida, según proyecciones que se hacen. El tema es que eso esté a la altura de la crisis climática. En la Argentina hay una ley, que es la 27.520, que articula políticas de cambio climático. Está. Ahora, la gran pregunta que muchas veces nos pasa es, ¿esa ley se cumple? Bueno, es una ley
que lo que plantea, como decís, es que la política climática y ambiental en general no recaiga solo en el Ministerio de Ambiente, que sabemos que en general no tiene tanta fuerza dentro del gobierno en general, en absolutamente todos los partidos y todos los gobiernos que vienen hasta ahora. Y al principio, digamos, empezaban a juntar, pero es una ley que todavía cuesta que esté reglamentada y se lleve a cabo y que, de nuevo, sea una política de Estado que trascienda incluso lo que un gobierno puede hacer en 4 años, porque las medidas que tenés y los cambios que tenés que hacer con cambio climático trascienden un montón lo que un gobierno puede hacer en 4 años y tiene que ser realmente algo que se pongan de acuerdo y vaya más allá. Y eso es difícil de lograr en general, o sea, pensar a largo plazo, y con lo ambiental mucho más. Niki, ¿estuviste con Greta Thunberg? Sí. ¿Y cómo fue ese encuentro? Contanos. Yo a Greta la conocí en 2019, cuando fui a la cumbre de Naciones Unidas por el cambio climático que fue en Madrid. Iba a ser en Chile, pero después fue justo el estallido de Chile, así que cambió a Madrid. Ahí la conocí, pero después la terminé de conocer bien al año siguiente, que fuimos con otros jóvenes a donde ella vive en Estocolmo, un poco a ir al lugar donde empezó todo, pero ahora con jóvenes de todo el mundo, simbolizando que el movimiento ya no es solo ahí, sino que está en otros lugares. Y ahí la terminé de conocer realmente y ella es increíble. Gracias, Niki. Gracias. Y a ustedes por estar del otro lado. Muchas gracias por haber sido parte de este nuevo ciclo de Él Inspira. Esperamos que hayan disfrutado de las experiencias e historias de vida de las protagonistas que entrevistamos. Agradecemos nuevamente a Portsaid, Patagonia Flooring y a ustedes por habernos acompañado. Nos vemos la próxima edición de Él Inspira.